Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Fíjense que el tema que vamos a platicar hoy con ellos, iba a poner una nota antes, pero como ya están, vamos a darle de una vez. Tiene que ver con lo que pasa este fin de semana, este 2 de octubre, en esta marcha. Vamos a retomar esta discusión sobre las causas. ¿Qué onda con, no solo es el caso de Denise Dresser, la podemos tomar como un ejemplo, pero es prácticamente qué es lo que está pasando con los que se cuelgan de las manifestaciones, que son los intelectuales de toda la vida, que dicen que ellos han luchado siempre y entonces que qué mala onda que los corrieron y que eso no es, vaya, ya saben todo lo que pasó este fin de semana. Pero yo quiero escuchar a los jóvenes estudiantes, jóvenes que ya se graduaron, jóvenes que se manifestaron, jóvenes que tienen una causa. Esos son los que quiero escuchar. Entonces, compartan la transmisión porque vamos a polemizar un poquito con estos temas que no le gustan a la tía Dresser. Así que, bienvenidos a este miércoles de su ya gustada sección de México Ambidiestro. Mi querida Stephanie, mi querido Alejandro y mi querido Edwin, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Bebé. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes en la mesa. Algo pasa con tus audífonos. Ajá, algo pasa con tus audífonos. Pensé que era tu voz, pero no. Se escucha no como robótico. Está peor, maná. A ver, ahorita mientras arreglas los audífonos, que se ve muy bien, pero nada más se escucha medio raro. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Memo? Buenas noches. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos. Un saludo a todos, mi querido Edwin. ¿Tú cómo andas? Bien, gracias, Bebé. Buenas noches al auditorio, a Steph, a Alejandro, a ti, al productor. Oigan, pues vamos a darle, ¿qué opinan de lo que pasó este sábado? Este sábado, domingo, fue de marchas, 2 de octubre, no se olvida, marcha el domingo. Hubo estudiantes y hubo posicionamientos que hicieron democráticos en contra también de Lorenzo Córdoba, no se salvó, hablando de la UNAM, hablando de recuperar las instituciones. Quiero conocer cuál es su versión de los hechos, sobre todo la tuya, Alejandro, que estuviste por allá. ¿Cuál es la versión de sus hechos? Porque he escuchado a N cantidad de defensores de personajes como Denise Dresser, porque la corrieron, que están intentando minimizar a los jóvenes, diciendo, ¿ustedes qué? Si acaban de llegar, ¿no? Como juveneándolos, la vieja confiable de, ¿ustedes qué? Están bien chamacos, casi porque son nuevos, no tienen derecho a opinar o a manifestarse, ni siquiera de su causa, porque no la vivieron en el 2 de octubre. Entonces, esto genera mucha polémica y hay que entrarle. Vamos a iniciar contigo, mi querida Steph, a ver si ya se arreglaron tu audio. Creo que ya, ¿verdad? Ya, perfecto. Súper. Pues es algo ilógico que quieran minimizar a los jóvenes ahorita en este año, donde, y sobre todo en una marcha que es la del 2 de octubre, pues es que entonces en ese momento a los jóvenes, que en ese momento eran jóvenes del 2 de octubre, pues entonces también se les minimizó y se pensó que estos movimientos que estaban haciendo en aquellos años no iban a llegar a más, y el gobierno pues en ese momento los recriminó y llegó a lo que llegó, los asesinó. Entonces es tan ilógico pensar que los jóvenes de ahora, de estos tiempos, no piensan, que no tienen valor y que porque no cuentan porque son jóvenes universitarios. O sea, es tan ilógico como lo mismo que se cometió en el 68. Entonces yo cuando veo a estos intelectuales que hablan, que defienden a Denise, que dicen que bueno, pues las causas y que el movimiento, vi el video de Denise que dice que empezó el movimiento, o sea, hasta mal está porque no sabe por qué empezó el movimiento del 68, que el movimiento empieza por un tema democrático y donde todas las voces se tienen que escuchar. En ese momento, ¿qué voces se escucharon? Por eso los mataron. Entonces, que no vengan ahora a decir hipócritamente ellos que hace 6 años no salían a estas marchas, no salían a las marchas feministas y ahora ya salen como opositores, salen porque son los paladines de la democracia y los paladines de los movimientos sociales. A mí, la verdad, me molesta demasiado que se quieran apropiar de estos movimientos sociales que siempre han salido, y realmente estos movimientos juveniles y movimientos estudiantiles y estas marchas, pues son de jóvenes de la clase obrera.
son de jóvenes de escuelas públicas. O sea, esa es la realidad. Y yo, cuando yo estaba en la universidad, nosotros salíamos a marchar y recuerdo perfectamente bien en Televisa, en TV Azteca, siempre criminalizando a los jóvenes, siempre juveneando, siempre estas frases que toman ahora, siempre lo han hecho. Lo que no venían haciendo era apropiarse de estos movimientos y decir que ellos siempre han salido a marchar. ¿Cuándo habíamos visto a Denise? Jamás había estado Denise, ni en movimientos feministas, y muchísimo menos en temas del 68. Son unos oportunistas, eso es lo que son. Son unos oportunistas, dice Steph, nunca los habíamos visto, yo estoy de acuerdo, yo también he acudido a varias marchas y me he topado a Denise Dresser y me he topado a Susana Oresti, pero me las he topado a partir del 2019 para acá, o sea, de 2019-2020. No me las topaba antes y bueno, evidentemente muchas veces marché en Puebla, pero ni siquiera aquí en la Ciudad de México, con las personas que he platicado, como el caso de Steph, me dicen, yo no las había visto. O sea, ¿de dónde salen a decir que toda la vida han marchado? Puse sobre la mesa un tema que si realmente fuera legítimo, su simpatía con el 2 de octubre, por ejemplo, con los jóvenes, pues estaríamos viendo que dejarían las diferencias al lado y se hubiera puesto a marchar con un Taibo, por ejemplo, con un Pablo Gómez. O sea, si realmente la lucha es legítima, pues vas con los que sobrevivieron a eso y marchan juntos y entonces ahora sí estamos hablando de una causa que han abanderado y que respaldan con respeto, pero no vimos eso. Entonces, ¿qué es lo que sí se vio? Alejandro, voy contigo porque estuvieron ahí, ustedes dieron un posicionamiento democrático. ¿Qué es lo que sí se vio? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se sintió esta marcha el 2 de octubre, pero del 2022? Pues mira, fue muy interesante, por un lado, la reacción, ¿no?, que hubo a raíz de este evento. Yo creo que la mayoría vieron el video de las compañeras y compañeros que increparon a Denise Dresser. Yo, aunque estuve ahí en la marcha, en ese momento en particular ya no estaba. Y bueno, ya después pensé que fue bueno, ¿no? Porque pues hubieran dicho que no, y ya está ahí Alejandro otra vez increpando y es el mismo, ¿no? Entonces, realmente pues no nos esperábamos que estuviera ahí Denise Dresser. Nadie, yo creo que se esperaba que fuera a estar presente. Fueron compañeras y compañeros, pues estudiantes, que en el momento en el que ella se presenta en el Zócalo, pues la abordan para decirle que es injusto que ella pretenda ahora montarse en las causas del pueblo, en las causas de los estudiantes y en las causas históricas, como es justamente pues el reclamo por la verdad, la memoria y la justicia en el caso de la masacre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, aquí es muy interesante analizar, como yo te decía, la reacción que hubo a raíz de esto, porque hubo posiciones que dijeron es que fue una agresión hacia Denise Dresser. Hay quienes dijeron no es una agresión porque, bueno, ella obviamente es una persona que ostenta poder, ella no es un ciudadano común, sino que es alguien que tiene un cierto poder desde los medios de comunicación, que tiene un poder económico y que tiene construidas relaciones políticas que la respaldan, ¿no? Entonces, no es como si cualquier ciudadano se fuera para la marcha, pero es lo que ellos pretenden hacernos creer. Y bueno, en redes sociales, pues como yo te decía, hubo diversas reacciones. A mí me gustó mucho lo que publicó en su artículo Violeta Vázquez Rojas, y me voy a atrever a citarla porque creo que describe muy bien lo que ocurrió. Ella dijo, tanto Córdoba como Dresser, haciendo alusión obviamente a lo que sucedió con Lorenzo Córdoba, dice, son actores protagónicos del debate público y deberían estar conscientes por lo menos de cuál es la mirada que la gente común tiene acerca de ellos. Es lo menos que se puede esperar de quienes se presentan como expertos en democracia o como analistas políticos, como Denise. Aunque lo presuman, no pueden tener un entendimiento cabal de la sociedad en la que viven si no alcanzan a comprender y más aún explicar cómo son percibidos en ella. Y es que ellos están acostumbrados a los espacios de televisión, ¿no?, en los grandes medios, están acostumbrados a debatir en Twitter, pero nunca han estado acostumbrados a salir a las calles. Entonces, lo que pasó fue que pues ellos se enfrentan a esta realidad que existe en las universidades públicas, en la plaza pública, como lo es el Zócalo, o en las calles, en donde no son bien recibidos por la gente. No pueden ellos decir que fue algo armado, por supuesto, porque pues a nadie le avisaron que se iban a ir a parar al Zócalo, y fue una reacción espontánea
de las y los manifestantes que estaban ahí en la plancha del Zócalo. Entonces, creo que esto hace que se enfrenten con esa realidad en la que pues no hay gente realmente que respalde sus posturas políticas, y bueno, pues obviamente esto les duele bastante y tienen que comenzar a lidiar con ello, ¿no? Si quieren asumir una postura de oposición a este gobierno y si quieren empezar a hacer este activismo en las calles, como pretenden hacerlo ahora, pues tienen que acostumbrarse a que a que el derecho de réplica pues también existe, ¿no? Por parte del pueblo, y que obviamente la gente en las calles pues se va a reservar ese derecho a poder contestarles a lo que ellos plantean desde los grandes medios de comunicación, ¿no? Eso de responder no están tan acostumbrados. A veces, incluso en el caso de Sergio Aguayo, no, nunca. En el caso de Sergio Aguayo decían que son bots, ¿no? Que quienes les decían algo y estaban en contra de ellos son bots. Físicamente quizás digan que somos unos hologramas. Edwin, hay un mensaje acá que es con el que quisiera entrar contigo, porque dice Néstor que días antes trataron de encender a los chavos en CCH y bachilleres, pero no han podido del todo. Todavía vemos que existen estas denuncias de que hay gente que quiere utilizar a los jóvenes para prenderlos en contra de las causas políticas o a favor de los movimientos políticos. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, primero voy a retomar una de las preguntas que hiciste. ¿Qué alcanzamos a ver en esta manifestación de la que fue repudiada, con mayor dudas o no, pongamos eso a debate, Denise Dresser, ¿no? También vimos este intento que tiene los intelectuales orgánicos de monopolizar la opinión pública, algo que tienen, reitero, algo a lo que parece que son adictos, ¿no? Es decir, la opinión pública es lo que yo pienso y lo que yo digo, y solo yo tengo derecho a decirla. Y se toparon con que no se toparon con pared. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también otra cara de la vida democrática, que es el mostrar repudio ante algo, ante una cuestión, que es el oportunismo de gente que se sabe que no concuerda con esta marcha, que no concuerda con el populacho, como ellos le vienen a decir, ¿no? Vimos también esta cuestión también del monopolio del espacio público, ¿y estos por qué están aquí, no? Por ejemplo, hay un término que mucha de esta gente utiliza, que es esto del igualado. Pues hoy vimos cómo esta gente sigue pensando en eso, cómo estos igualados, fíjate que de dónde viene el término, de que todos somos iguales ante la ley, pero hay gente, sobre todo con pensamiento aristocrático, que piensa que no, que la ley no equipara a la gente. Hay una aristocracia que viene casi como de gracia divina, y están los igualados por la ley, de ahí viene lo de igualado. Entonces vimos cómo esta gente no soporta que lo que ellos consideran los igualados precisamente les contesten de cara a cara y de tú a tú a este tipo de personas que no están acostumbrados. Ellos generalmente están en su torre de marfil, que viene a ser la academia formal, pretendidamente estudiando, lo digo pretendidamente en especial por Dresser, porque en realidad hace mucho que no tiene un trabajo académico serio que se lea como parte de los programas de ciencia política, lo que la señora y yo estudiamos, ¿no? O sea, esta señora no es, digamos, lectora obligada de nadie, de nada, ¿no? Vale decirlo. Hace como 7 años que no publica un libro, me parece, ¿no? Entonces era como para que... Pero bueno, entonces están acostumbrados que desde su torre de marfil pretender analizar fenómenos que pretenden explicar, ¿no? Y también con esto de la acusación a que son polos pagados, ¿no? Recordemos de dónde viene el fenómeno podril. Viene de grupos de derecha. No me voy más lejos, los halcones. ¿Los halcones qué fueron? Fueron el primer el feto de lo que es el movimiento podril. Grupos de derecha entrenados por policías, hasta por militares, para agarrar simplemente a golpes, a tubazos, hasta a balazos, a los alumnos de la izquierda. O sea, a los alumnos que se consideran parte de un movimiento de izquierda, sea la etiqueta que sea. Entonces, no, los polos no son de la izquierda. O sea, una cosa es ser un
un alumno de izquierda que está protestando legítimamente por algo, y claro que hay grupos podriles a los que les pagan por ir a reventar esos eventos, por supuesto, pero esos están vinculados a lo que queda del PRI en la Ciudad de México. Recordemos que antes al PRI le era mucho más fácil controlarlos. ¿Por qué? Pues porque ellos ponían al regente de la Ciudad de México y también ponían al de la policía de la Ciudad de México, y entre el regente, la policía y el aparato del partido podían controlar a muchachitos sin mucho talento académico para repartir de golpes a cambio de unos pesos. Me encantan los análisis que están haciendo los tres. Definitivamente creo que es algo que no esperan aquellas voces como Denise Dresser y demás. Pero para seguirle metiendo, vamos a esta segunda ronda. Esta marcha intentaron hacerla exclusiva y el debate es, la causa es exclusiva. Lo que les decía, están joveneando a todos los que están entrando. Entonces, pregunta para esta segunda ronda. Los jóvenes no tenemos derecho a luchar por las causas, como por ejemplo el 2 de octubre. No tenemos, como somos nuevos, como no nos toca a nosotros vivirlo, entonces nosotros no podemos luchar. Yo en esa marcha vi a gente que ni siquiera estaba involucrada con el 2 de octubre. Vi en esa marcha a madres de desaparecidos, buscadoras, vi en esa marcha feministas, vi en esa marcha a varios colectivos que ya se suman a la marcha y no necesariamente a la causa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿las causas son exclusivas? ¿Y quién tiene el título de exclusividad de decir, esta es mi causa, yo la hago y tú no te metes porque aquí mando yo? ¿Cómo ven eso, Steph? No, definitivamente, pues las causas no son exclusivas. El hecho de que quieran excluir a los jóvenes de esta marcha, pues son los que hemos marchado año con año y siempre son los universitarios, o sea, siempre son los de la UNAM, los del POLI, los de la UAM, los de todas estas universidades públicas que han marchado cada 2 de octubre y son jóvenes, porque pues los universitarios son jóvenes por lógica. Y son de diferentes generaciones, entonces no pueden decir que ahora los jóvenes que están estudiando ahora en esas universidades no tienen el derecho a salir a marchar por el tema del 2 de octubre. O sea, esto nunca se ha puesto en tela de juicio. No sé por qué ahorita los opositores lo quieren poner en tela de juicio. Y creo que el hecho es, se quieren apropiar de la marcha, se quieren apropiar de la causa, porque antes no le ponían atención. O sea, esta manifestación, esa manifestación que se hacía cada 2 de octubre para ellos era nada más la nota de decir, miren todo el desmadre que están haciendo los jóvenes encapuchados y tiran petardos y eso. Y ya, nada más era como una denostación. Y ahora, que son hoy ellos opositores, ahora todas las marchas las quieren minar, todas las marchas se las quieren apropiar. Caso muy concreto, la feminista, por ejemplo, ¿no? Hace años, yo lo recuerdo perfectamente bien, un año antes de que entrara Andrés Manuel, Televisa, TV Azteca, de ellos Denise Dresser y todos estos comentaristas que tenemos en estos medios convencionales, hablaban pestes de las feministas. La tesitura que siempre manejaban era que pues eran actos porriles, que golpeaban a los camarógrafos, y ahora, después de que entró Andrés Manuel, ya no, ahora ya son ellas paladinas de las feministas y de la democracia. Sale Denise con su pañoleta del aborto, por ahí sale una que era diputada local, creo que del Partido Verde, y que andan también muy, muy metida en esto aquí de la Ciudad de México, y así, sin fin, ¿no? Entonces es un tema de apropiarse, siempre se apropian de estas causas sociales que vienen del pueblo y de la clase obrera, y que ahora lo quieren hacer para un sector, ahora se quieren apropiar, quieren decir, es de nosotros. Ahí, Steph, te voy a hacer este énfasis porque creo que nos puedes ayudar mucho con esta respuesta. ¿Por qué treparse a las causas por las que nunca en su vida se preocuparon? Es una desesperación política, es una desesperación electoral, es que no tienen ni idea de cómo ser opositores, son todas las anteriores. ¿Por qué treparse a causas que no son suyas, con las que no empatizan, que no entienden, pero están forzándolas como si las conocieran a profundidad y realmente simpatizaran con ellas? Porque es la única forma de generar una empatía con la gente y con el pueblo, con la gente de a pie. Es la única forma de decir, ¿ves? Yo sí estoy contigo. Y la prueba fehaciente es el video que ahorita acaban de poner, esa cara de Denise. Me queda claro que la señora nunca anda en Zócalo, me queda claro que la señora no está acostumbrada a una manifestación, a una marcha del 2 de octubre,
todos los que hemos ido a marchas del 2 de octubre sabemos perfectamente que estás expuesto hasta que a mí una vez me cruzó una piedra arriba de la cabeza. O sea, eso es marchar cada 2 de octubre. Esta señora no tiene la mínima idea de lo que es marchar. Entonces, ellos quieren hacer una empatía con la gente y decir, sí, ya ves, yo sí, o sea, yo sí estoy en estas causas, el gobierno es el que está mal, están haciendo las cosas mal, por eso ahorita anda con las mamás buscadoras también, apropiándose de este tipo de causas según ayudando, también cuando fue el tema del ¿cómo se llama? Se me fue un centro universitario muy grande, se me fue el CIDE. También fue a dejar despensas a los que se estaban manifestando. O sea, siempre es un tema de apropiarse donde puedan. Cuando fue apenas en el Senado, donde salió Ricardo Monreal, también lo mismo. Ahí salió, Denise tiene como un tipo de trajecito para cada marcha, pero es de 2018 para acá. Antes no. Antes Denise era la comentarista de Televisa nada más. Exactamente. Alex, ustedes hicieron un posicionamiento por la democracia, una exigencia aprovechando a Lorenzo Córdoba, a las autoridades electorales. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué lucha es esa? ¿Cómo se manifiesta en una marcha donde están todos los estudiantes el 2 de octubre? Yo lo entiendo, pero me encantaría que lo compartieras con la audiencia que nos está escuchando y viendo. Sí, junto con las compañeras y compañeros de Universitarios por la Democracia, de hecho fue el viernes 30. Fíjate, por ejemplo, ese detalle, ¿no? Nosotros, aún siendo estudiantes de universidades públicas, aún siendo estudiantes de la UNAM, de la UAM, por mencionar, por ejemplo, las universidades que están participando en este Frente Amplio de Universitarios por la Democracia, son estudiantes de la UAM, de la UNAM, de la Autónoma de la Ciudad de México, vinieron incluso compañeros de la Autónoma de Morelos, de la Autónoma del Estado de México, pero esto lo hicimos el viernes 30, porque quisimos dar el espacio, obviamente, al domingo 2 de octubre para no generar esta actividad pues el mismo día que se conmemora la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Incluso nosotros, siendo estudiantes, quisimos respetar ese espacio y hacer esta manifestación el viernes, que bueno, consistió en generar un debate por la democracia, como le llamamos, que básicamente tuvo dos ejes. Por un lado, abordar el tema de la reforma electoral para que entre estudiantes, académicos y trabajadores de las universidades públicas nos posicionemos respecto a esta propuesta de reforma electoral y que pudiéramos ahí discutir cuál es la situación actual de la democracia en México, cuáles han sido los obstáculos que han tenido los avances democráticos y, por supuesto, qué es lo que debemos hacer desde las universidades para seguir impulsando esos cambios democráticos, ¿no? Y obviamente no solo las universidades, sino pues en conjunto con toda la sociedad. Por un lado fue este tema de la reforma electoral y por otro lado fue también el tema muy importante que es el de la democratización de las universidades públicas en general y que si bien cada universidad tiene su condición y características particulares, son muy distintas las autónomas de cada estado, a los tecnológicos o por ejemplo a las universidades, a las casas de estudio más grandes como son la UNAM o el Politécnico o la UAM, por ejemplo, pero todas comparten esta necesidad que existe en este momento por avanzar en la democratización, porque se puedan escoger a sus autoridades y también que se pueda decidir sobre el presupuesto, cómo se utiliza el presupuesto, que es dinero del pueblo, además, si se utiliza en donde más se requiere, si muchas veces no hay la infraestructura necesaria, si obviamente pues hay falta de insumos básicos y que muchas veces en estas mismas universidades pues hay aún mucha corrupción. Entonces, de hecho, en los últimos días y en las últimas semanas, esta ha sido una demanda generalizada, ¿no? El poder de acabar ya con la corrupción que hay en las universidades. Y bueno, por eso planteamos nosotros en estos dos sentidos el debate. Tuvimos varias mesas de discusión y concluimos ya este evento el viernes, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, con la lectura de un posicionamiento, que de hecho pues lo pueden ustedes consultar. Allí tratamos de cristalizar todo lo que habíamos comentado a lo largo de estos foros para que pues, se diera lectura a este pronunciamiento firmado por integrantes, estudiantes y académicos de estas universidades que ya mencioné. Entonces, pues esto lo hicimos nosotros el viernes, como ya decía, respetando lo que implica el 2 de octubre y aún así, pues decidimos, por supuesto, después, como lo hacemos cada año, participar en la marcha. Y creo que ahí lo que causó más enojo de parte de quienes vieron la presencia de Denise Dresser,
pues es justamente que nosotros hemos revisado el historial de represión en México, del autoritarismo, sabemos lo que eso significó, muchos tuvimos incluso familiares. Mi abuelo estuvo presente ese día, en el 2 de octubre. Afortunadamente no fue una de las víctimas, pero mi abuelo estuvo presente ahí en la Plaza de las Tres Culturas y muchas y muchos otros, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que eso representa y nos duele como estudiantes, como universitarios, y le duele a toda la sociedad en general, aún hoy, después de 54 años de ese hecho, ¿no? Entonces, por eso causó, obviamente, molestia ver la hipocresía de esta gente que siempre ha estado legitimando al régimen, a ese mismo régimen autoritario, y que ahora quiere montarse, ¿no? Y quiere aparecerse ahí en la plaza pública, que es un espacio que nos pertenece. Y ahí sí le podemos decir a Denise Dresser que no es privatizar, sino que todo lo contrario, ese espacio le ha pertenecido históricamente al pueblo, aunque ahora se monten, y ellos decían, justamente Denise Dresser incluso al día siguiente sacó una nota, una columna en el Reforma, en donde ella pedía que el 2 de octubre no se tratara de ella, pero saca una columna con su nombre y hablando de sí misma en esa columna del 2 de octubre, ¿no? Entonces, la verdad es muy molesto, pero aún así, ante lo molesto que es, a pesar de eso, creo que hay que rescatar el hecho de que no hay que confrontarnos con ellos ni hay que caer en sus provocaciones, porque eso que hizo Denise Dresser no fue otra cosa más que una provocación al movimiento estudiantil y al pueblo de México. Sí. Fue una abierta provocación y creo que debemos hacer un llamado a no caer en ese tipo de provocaciones. Obviamente jamás caer en la violencia, jamás caer en el insulto, sino exhibirlos tal como son y seguir confrontando esas ideas, que en el debate que se dé también en redes, pues siempre nos vayamos por esa batalla de las ideas y no pues por el insulto nada más, ¿no? Yo haría aún así ese llamado. Gracias, Alex. Edwin, para ya ir dándole conclusión a todo esto, obviamente los políticos y los opositores, y como le quieran llamar, que se trepan en estas causas, utilizan también el pasado para atacar el presente y el futuro, particularmente las Fuerzas Armadas. Con esto es nuestros últimos comentarios, cierres de todos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Las Fuerzas Armadas hoy tienen mayor presencia? Sí, tienen mayor poder, sí, pero ¿es lo mismo el ejército del 2 de octubre? ¿Es lo mismo el ejército de Díaz Ordaz? ¿Es lo mismo? ¿Es válido que se ataque el presente y el futuro utilizando el caso del 2 de octubre, utilizando incluso Ayotzinapa? ¿Cuál es su opinión de esto, Edwin? Fíjate que, tratando de contestar de manera rápida a lo que mencionas, la gente de derecha tiene un gran problema con la historia, generalmente porque la verdad es que a veces la mayoría tiende a, paradójicamente se quejan de autoritarismo, pero ellos a lo largo de la historia admiran a gente autoritaria. O sea, tenemos una derecha que aquí admira a dictadores, como lo fue en su momento Porfirio Díaz, como lo fue en su momento Santana, como lo fue en su momento el que dio Victoriano Huerta, y todos los dictadores extranjeros que tú quieras, ¿no? Hitler, Mussolini, Pinochet, todos estos, ¿no? Y ahora se supone que están en contra del autoritarismo. O sea, es como, o sea, no concuerda su discurso con la gente que muchos de los militantes de la derecha dice abiertamente apoyar. A veces unos abiertamente, otros de manera subrepticia, pero, en fin, esta es la gente a la que admiran. ¿Es justo comparar al ejército de hoy con el ejército de esos años? Pues me parece que no. Y me parece que no. ¿Por qué? Porque yo ese día, por ejemplo, yo no los vi deprimiendo a esos manifestantes en particular o a todos los que durante todo este sexenio se han manifestado en contra de lo que representa este gobierno. Por ejemplo,
Evidentemente, en ese entonces el marco cognitivo era distinto, pero esta gente pensaba que estaba enfrentándose al comunismo o algo así. O sea, me refiero al ejército de Ordaz y de Echeverría. Pongamos que había militantes comunistas, pero de todas maneras la respuesta institucional era la misma, era aventar al ejército o a cuerpos paramilitares, estilo los halcones, para, a final de cuentas, aniquilar físicamente a los militantes de otro proyecto político contrapuesto al de entonces, ¿no? Yo no veo a Andrés Manuel planeando con Luis Crescencio Sandoval utilizar al ejército para reprimir, por ejemplo, las manifestaciones de Frena, por muy insignificantes que puedan ser. Si de verdad se estuviera ante un gobierno autoritario, yo pienso que esa sería, o sea, es que esa es la respuesta generalmente de un gobierno autoritario. Lo que pasa es que esta gente a veces llega a unos niveles de analfabetismo brutales que no saben lo que es en efecto un gobierno autoritario, mucho menos un gobierno autoritario, digamos, en la época contemporánea, en nuestros días. Entonces, hay diversos gobiernos autoritarios en el mundo y uno ve las respuestas que pueden tener frente a quienes se manifiestan y pues es la bala y es el tolete y es el escudo de granaderos o muchas veces directamente del ejército. No me voy más lejos. En 2017, en el referéndum catalán, que uno puede ser, o sea, estar de acuerdo con aquel referéndum o no, porque la gente básicamente lo único que se reunió fue a votar. Ni siquiera era vinculante ni nada por el estilo. Y aún así, un estamento militar, la Guardia Civil, por mucho que se llama Guardia Civil, es un estamento militar allá en España, le premió ¿a qué? A punta de bala, a punta de golpes, a punta de tolete. Por mucho que el movimiento independentista en España pueda ser minoritario respecto de los unionistas, ¿no? Por dar un símil internacional. Bueno, ahí vemos, incluso ese es un gobierno democrático, que cómo respondió ante eso, con la bala y el tolete. Entonces, ¿me parece justo? No. ¿Me parece adecuado? No. Pero es que esta gente, de verdad, a veces llega a unos niveles de analfabetismo político profundos, incluso siendo o diciéndose intelectuales. Entonces, bueno, pues hasta ahí dejo este comentario respecto de esto. Los intelectuales, ¿quién les dará el certificado de intelectual? La neta, no Muchas sé. veces ellos Chicos, mismos, ¿eh? Claro, es como me lo doy, yo lo imprimo y yo lo sello y yo lo firmo y me nombro a mí misma. Chicos, vamos a esta última ronda, pero lo dejo abierta. Ustedes, el comentario que quieran dar, lo que quieran decir, los temas están abiertos. Puede ser de lo que estamos hablando o de algo que quieran dejar sobre la mesa para la próxima semana. Steph, empezamos contigo. Pues que definitivamente esos intelectuales o pseudointelectuales de las élites de los medios de comunicaciones convencionales se están queriendo apropiar de las luchas sociales, de las causas sociales del pueblo, de la gente de a pie, de cosas reales que sí le está pasando y le pasa a la gente y le ha pasado a la gente, para sus causas personales, para sus temas y para generar dinero. Eso es una realidad. Denise Dresser, desafortunadamente, de esto que pasó en la marcha del 2 de octubre, pues ella le genera más fama, más audiencia, más rating, más cosas para sus redes sociales y para las plataformas y para mismo Televisa donde ella trabaja. Entonces, como bien dice Alejandro, pues no caer en este tipo de provocaciones, la invitación porque se va a seguir presentando a este tipo de marchas, a todo este tipo de manifestaciones sociales reales, con esta intención de quererse apropiar y de esta intención de protagonizar, porque esta gente está acostumbrada a eso, a protagonizar. Entonces, es no caer en esto y definitivamente pues seguir en la lucha, sus compañeros que vienen de las luchas y de las causas reales y sociales, que sigan y que no deje que se apropien estos sectores elitistas y de dinero, porque siempre lo han hecho, pero ahora están desesperados porque no están sabiendo ser opositores, y la única forma de medio generarle un rasguño al gobierno actual, pues es a través de generar este ruido, pseudo ruido, en este tipo de movimientos y de manifestaciones. Entonces, pues simplemente eso, esa parte, tener mucho cuidado y tener mucha cautela como se vienen manejando todo esto para que no al rato digan que estos movimientos las están atacando o que pues es el mismo movimiento de Andrés Manuel o que no sé,
tanta cosa que ahora ya es un tema conspirativo el que se está manejando según en contra de ellos. Exactamente, que el presidente, es que ya vamos a hablar ahorita de eso en el noticiero, el club de los perseguidos de Andrés Manuel López Obrador. Alex, ¿tú con qué cierras? ¿Cuál es tu comentario? Pues invitando a que recuperemos la memoria histórica, ¿no? Porque creo que esa va a ser la única manera en la que pues todas y todos podamos saber quién es quién, que veamos los apellidos, porque muchas veces son los mismos apellidos de esos pseudointelectuales que ahora, o de los periodistas que eran antes del régimen y que ahora se asumen como activistas de oposición o defensores de la libertad de expresión, que revisemos quiénes eran, quienes en el pasado reciente y ya hace más años, hace algunas décadas, por ejemplo, hacia el 68, quiénes eran quienes estaban ahí legitimando este régimen. Hace mucha falta construir memoria histórica y también desde la Cuarta Transformación, por supuesto que va a ser muy necesario que se siga acortando esta distancia que en este momento sí hay, en algunos sectores al menos, del gobierno de la Cuarta Transformación con los movimientos sociales en general, porque si la derecha está tratando de apropiarse de ciertas banderas y tienen disfraces ahora de ser feministas, de ser, como ya decíamos, defensores de la libertad de expresión, de estar del lado de las causas populares en general, pues es porque tal vez hay una cierta distancia en algunos temas, como por ejemplo, pues es justamente la agenda feminista en el caso del gobierno federal, y debe de haber esa mayor cercanía, deben de establecerse canales de comunicación con el gobierno, mesas. Es importante que pues si hay una problemática, pues se atienda en el territorio y que de esta forma pues se puedan ir, como ya decía yo, pues acortando las distancias, ¿no? Que hay con algunos movimientos sociales todavía. Está el caso del movimiento ambientalista, que por supuesto también se lo han tratado de apropiar desde la derecha, y por eso pues va a ser muy necesario que la Cuarta Transformación no solo lleve las causas o cierto tipo de causas, sino que también tome otras que son generacionales, por ejemplo las causas que son más de esta generación reciente, como es pues la diversidad sexual y otras, ¿no? Es muy importante no perder de vista esto para no ceder espacio a la derecha a que pueda apropiarse de estas causas. Y bueno, solamente quisiera hacer también una invitación en lo que respecta al movimiento estudiantil, que está ahorita también teniendo una actividad importante, pues a que sigamos muy pendientes de lo que ocurre en las distintas universidades, particularmente desde el Frente de Universitarios por la Democracia. Estaremos la próxima semana en la Universidad de Sonora, que también se han estado manifestando, que buscan derogar la ley que allá impuso un sistema totalmente antidemocrático y que también tienen allá impuestas las cuotas, tienen impuesto el examen de admisión, y todo ello, pues las y los estudiantes de la Universidad de Sonora están justamente peleando también por desmontar. Ellos coinciden con nosotros, y así como muchos estudiantes también en el país, en que este es el momento histórico adecuado para poder generar avances que en otros puntos de la historia pues no se habían podido dar, y en eso coincidimos, pues en que ahora que hay un gobierno democrático, ahora que hay ciertas condiciones en los estados también, en ciertos estados ya de la República, pues es importante aprovechar eso para que desde todos los espacios, incluidas las universidades, se pueda avanzar en la democratización, en avanzar, en acabar con la corrupción, y que haya más derechos para, pues que esto es lo que queremos, ¿no? Todos los derechos para todas las personas, y pues por eso estamos luchando. Muchas gracias, Alex. Edwin, ¿tú con qué comentario te quedas? ¿Con qué cierras? ¿Qué dejas en el tintero para la próxima? ¿Con qué cielo? Bueno, yo siento que gente como Dresser y como toda esta caterva de pretendidos intelectuales van a estar en esas, ¿no? O sea, van a estar presentándose, supuestamente defendiendo ciertas causas, lo cual no es cierto, y que bueno, habrá que hacerles frente de alguna manera y simplemente hacerlos quedar como los farsantes que en efecto son. Otras cuestiones importantes de las que por el tiempo ya no hablamos fue, bueno, no sé, las vas a hablar seguramente en el programa, pero en este espacio ya no,
la vinculación al proceso de un señor que amagó con asesinar a un pobre funcionario público, porque esta gente es así, ¿ves? Esto de pensar que yo no soy igual que los demás y que yo no tengo por qué cumplir la ley, les cae muy mal a estas personas. Tan es así que ahora que está vinculado a proceso, no me imagino el choque psicoemocional que tuvo. Pero bueno, esa es otra cuestión, la cuestión de la inflación, una reunión de la OPEP en la que se pusieron de acuerdo para producir menos petróleo, con esto menos derivados, lo cual va a pegar en los costos energéticos. Entonces, otra cuestión importante que por fin se libera otra orden de aprehensión contra el narcogobernador Cabeza de Vaca, y ya se puso una alerta migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración para que no abandone el país, cosa que me temo yo que ya hizo de hace algunos días. Pero bueno, habrá que ver en qué desemboca todo. Y bueno, estar muy atentos, no dejar que gente que no defiende ciertas causas venga ahora a pretender defenderlas, no dejar que infiltren los movimientos, no dejar que precisamente infiltren grupos podriles a grupos de verdaderos estudiantes que pretenden una reforma universitaria. También es bueno averiguar en todas las universidades autónomas quiénes están, con este pretexto de la autonomía, quiénes están ganando más que el presidente de la República. Ya Contralínea sacó una investigación de que al menos 12 funcionarios de la UNAM ganan más que el presidente de la República, y así hay que ver en todas las universidades autónomas, ¿no? Porque por esto de la autonomía, en el Poli no, porque depende directamente de la SEP. Pero las universidades autónomas, claro que hay funcionarios que al día de hoy están ganando más que el presidente, cosa que debería averiguarse, investigarse y saber por qué. Y bueno, eso dejo en el tintero. Pues yo les agradezco mucho a los tres que se conectaran. Les agradezco de verdad. Nos vemos a la próxima, pero déjenme sus redes sociales, mi querida Steph, ¿en dónde te encuentran? A mí me encuentran en TikTok, bueno, y en todas las redes sociales como Stephanie Lavalle 7, pero sobre todo en TikTok. Muchísimas gracias. No. Un abrazo, mi querida Steph. Alex, ¿a ti en dónde te encuentran? Bueno, en Twitter como aleatorres01 y en las demás redes sociales como Alejandro Torres. Igualmente un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Meme. Nos vemos. Nos vemos en la que viene, y mi querido Edwin, ¿a ti en dónde? Pues por ahora aquí, en México Ambidiestro, cada miércoles. Y bueno, mi red social que utilizo mayoritariamente es Twitter, @leviathan1292, LEVIATHAN 1292. Y bueno, pues ahí estoy dando caña a veces. Y pues por ahora es todo. Pues muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en la próxima. Cuídense, un beso y ayúdenme a desfifilizar a la nación porque sí está canijo. Nos vemos. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.